Yo he sido libre, yo fui libre de la depresión por el poder de la palabra. Yo he visto enfermos de cáncer sanarse por el poder de la palabra. Yo he visto aquel que el Señor transformó por el poder de la palabra. Y cuando tú te aferras a su palabra, se aviva en ti la esperanza. Cuando usted está pasando en un momento de ansiedad, de angustia, de preocupación, y usted declara: Señor, tu palabra dice que tú harás permanecer en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo persevero en ti, Señor. Cuando tú lo crees, con fe, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia es la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie del discipulado, creciendo en el conocimiento de Dios. Qué bendición que estás ahí, que has continuado con esta serie. Y si estás conectándote por primera vez, yo te invito a que puedas ver desde el primer mensaje. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Es el tercer tema, son 7 temas de este discipulado. Y vamos a estar hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios. Entender un poco más, ¿verdad? Dice la palabra en el libro, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Algunas personas, ¿verdad?, dicen es que la Biblia fue escrita por hombres. Ciertamente, Dios usó un instrumento, un hombre, como hoy yo estoy aquí trayendo una palabra que ya está allí, porque la inspiración divina de Dios, Dios la entregó y es la Biblia, no le añadimos ni le quitamos, pero Dios usó hombres, pero fue inspirada por Él. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en toda justicia. Nosotros necesitamos alinearnos a la palabra de Dios para poder llevar una vida, ¿verdad?, sometida a la voluntad de Dios, para conocerle. Dice, Dios quiere que conozcamos su naturaleza y sus propósitos para la humanidad. Si usted quiere conocer cómo es Dios, ¿verdad?, su carácter, cómo piensa, cómo es Él, cómo es Dios, vamos a conocerlo a través de su palabra. Vamos a conocer su naturaleza, cómo actúa Dios en diferentes casos. Ahí vamos a conocer, porque todas las historias que vemos desde el Antiguo Testamento nos enseñan, ¿verdad? Ahí vamos a poder conocer cuando Jesús vino aquí a tierra. Sus obras hablan de Dios, Él es Dios. Entonces, cuando la leemos, yo hay pasajes de la Biblia que he leído y he sido ministrada y he llorado y veo esa bondad de Jesús, esa nobleza. Ay, qué bello, ¿verdad? Pero cuando leo la palabra, entonces yo empiezo a conocer más la naturaleza de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Y también a través de la palabra, el Señor revela sus propósitos. Necesitamos entender esto. Ya hemos sabido que nacemos de nuevo, ¿verdad? Lo vimos en el mensaje pasado. Empezamos a tener una relación con Dios, pero ¿qué me enseña Dios? Su palabra. Aquí está todo. Aquí el Señor nos enseña cómo vivir una vida que le agrade, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Aquí el Señor nos enseña, ¿verdad?, cómo puede ser buen esposo, cómo puede ser buena esposa, cómo puede ser buena amiga. Todo. El Señor aquí nos habla en la finanza. La palabra de Dios nos habla de todo. Dice, ojo, es buena para redarguir, también nos exhorta, nos hace ver lo que está mal. La palabra nos enseña qué es lo que está mal. Muchas veces eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Solamente nos gustan estas citas bíblicas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, la palabra dice que por su llaga soy sano, pero también Dios nos da mandatos. El padre que ama corrige, ¿verdad? Usted que es padre, los hijos tienen unos derechos, unos beneficios, pero también hay unos deberes. Papá Dios, Él estableció también unos mandatos. Y es bueno porque Dios no estableció nada para a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad?, someterlos a la... No es maldad, es por nuestro bienestar. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, nos sometemos a la palabra, cuando la estudiamos, vamos a conocer la naturaleza de Dios y los propósitos de Dios para la humanidad. Los propósitos de Dios para ti, para qué fuiste creado allí en la palabra. Amén. Dios quiere que conozcamos su naturaleza y sus propósitos para la humanidad. Es por eso que Él los reveló a muchos hombres en diferentes épocas. Los registros
de estas revelaciones se encuentran allí, en la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan, el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú amas a Dios, si tú dices yo amo a Dios, guarda sus mandamientos. Guardemos sus mandamientos. Para eso necesitamos escudriñar, leer la palabra, conocer la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí mismo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir a la palabra. Primero, que es una inspiración divina. Esta palabra es una inspiración divina y yo creo esta palabra por la veracidad de ella. Yo he sido libre, yo fui libre de la depresión por el poder de la palabra. Yo he visto enfermos de cáncer sanarse por el poder de la palabra. Yo he visto aquel que el Señor transformó por el poder de la palabra. Entonces yo creo el poder de la palabra por la veracidad de ella misma. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de sí misma, uno que es inspiración divina. Vamos a ir en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, fue la cita que leí al inicio. Toda la escritura es inspirada por Dios, entonces es inspiración divina. Toda la escritura. De Génesis, Apocalipsis, mire, no hay una coma que esté allí y que no haya sido ordenada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, dice capítulo 1, versículo 20, 21, dice... Para ti que estás tomando allí nota, te invito a que puedas luego profundizar más en estas citas bíblicas. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Que a mí me parece esto, ¿verdad? Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Nunca hablaron por iniciativa humana. Por eso es que usted y yo necesitamos, y quiero dejarte este dato, cuando tú hablas la Biblia para leer, pide ayuda al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos entenderla. Invítalo, Espíritu Santo, enséñame tu palabra, ilumíname, abre mi mente, mi entendimiento, enséñame tu palabra, Señor. Y vas a ver que de una manera sobrenatural, algo muy especial, tú vas a empezar a ver cómo la palabra se vivifica, vas a entender y va a ser revelada a tu corazón. Amén. Segundo, la palabra es fiel. El Salmo capítulo 111, versículo 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son sus mandamientos, fieles. Mi hermano, mi hermana, y para ti que me ves en esta hora ahí, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, Dios es fiel, su palabra es fiel, es eterna, y esto es tremendo, es eterna. Dice, cielo y tierra pasarán, cielo y tierra, todo esto va a pasar, ¿verdad? Es perecedero, pero su palabra jamás, no pasarán. Es verdad, su palabra es verdad. Entonces llevamos esa inspiración divina, es fiel, es eterna, es verdad. Salmo 119, capítulo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es verdad. Mira, yo estoy en pie y con la esperanza en el Señor por su palabra. Yo creo a su palabra. Y cuando tú te aferras a su palabra, se aviva en ti la esperanza. Entonces tú estás aferrado, aferrada, porque hay una palabra que es viva, que es eficaz, es verdad, es perfecta. El Salmo 119 dice, el salmista, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, aleluya. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y aquí termino diciendo, es viva y eficaz
La palabra de Dios tiene poder. Mi hermano, hay una guerra espiritual, pero la palabra de Dios, que es como espada, va cortando, es viva y tiene poder. Cuando usted lanza, declara la palabra, no su palabra, la palabra de Dios con fe, ella tiene poder en el mundo espiritual. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando usted está pasando en un momento de ansiedad, de angustia, de preocupación y usted declara: Señor, tu palabra dice. El profeta Isaías, tu palabra dice en el libro de Isaías, y declara, capítulo 26, versículo 3, que tú harás permanecer en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo persevero en ti, Señor. Yo creo en ti, Jehová. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti. Y Dios es fiel, y tú vas a ver cómo automáticamente el Señor hace cuando tú lo crees con fe, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Necesitamos creer que la palabra de Dios es inspiración divina, es palabra de Dios, es poderosa para transformar y que nosotros podamos apasionarnos por escudriñar cada día la palabra. Vamos a continuar en la segunda parte de este tema con ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud delante de la palabra de Dios? Dios te bendiga. Estoy discipulado, creciendo en el conocimiento de Dios. Espero que puedas seguir hasta el final de esta serie. Son 7 mensajes. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que comparto un mensaje. Dios te bendiga.